Querido Eladio, ¿cómo estás? Hombre, por fin. No sabes lo que me ha costado conectarme. No te preocupes, hoy es uno de esos días o semanas de Murphy's Law. Se me Sí, cayó, exactamente. subió, bajó, luego le di acceso a otra persona que no sabía quién era perdón, pero ya estamos aquí. Así es que estamos los Acá que tenemos que estamos. estar y ahorita, fashionably al estilo mexicano, estoy seguro que se va integrando más gente. ¿Cómo has Bueno, estado? pues muy bien, Luis, ya sabes, con mucho trabajo, mucho viaje, de acá para allá, pero bien, bien, siempre estamos bien. ¿Y tú qué Qué tal? bueno. Oye, me gustaría empezar esta plática para entrar directamente al tema y aprovechar el tiempo de todos los amigos que nos están siguiendo ahorita y que tú mismo nos dijeras cuáles son tres cosas que hay que saber de Eladio. No, yo, por ejemplo, todo lo que sabemos los demás es que es una de las cabezas que ha dado diferentes, precisamente, diversidad, tanto en contenido como en estrategia y como en formatos de trabajo a expansión. Eres sinónimo de eso, pero también eres sinónimo y embajador de temas como diversidad, en fin. ¿Cuáles serían las tres cosas que te gustaría que tomara en cuenta la gente como lentes para escuchar tu punto de vista? Bueno, pues lo que has explicado creo que es bastante representativo. Yo soy periodista, enfocado principalmente en temas de negocios y finanzas. Tengo una carrera pues en publicaciones de negocios de más de 20 años, siempre tratando temas sobre cómo pueden hacer las empresas para ser mejores, ¿no? Al final de eso se trata, ¿no? Cómo pueden ser mejores empresas y hacer mejores negocios, ¿no? Cómo podemos hacer negocios más sustentables, más inteligentes y, por supuesto, más inclusivos, ¿no? Entonces, digamos que esos son los tres temas que a mí más me apasionan en cuanto al enfoque que le podemos dar a la información de negocios. Y pues como dices, una de ellas es el tema de la inclusión, de la inclusión, de la diversidad. Tuve la oportunidad hace ya 4 años, no sé si tantos, espérate, 2018 creo que fue, o 19, de sacar el primer listado de ejecutivos LGBT. Puede parecer un poco superficial, pero no lo fue para nada. Fue la primera vez que se hablaba, se rompía ese tabú dentro de las empresas, con lo cual no es poco. Hacer que las empresas salgan del closet no es poca cosa. Y creo que eso lo conseguimos y creo que incluso se consiguió iniciar un movimiento en el que se han estado subiendo año con año más y más empresas. Eh, y, y, bueno, pues no sé si eso me define exactamente, pero para los términos de esta conversación, pues creo que sí. ¿No? Desde entonces he estado muy involucrado en todo el tema de diversidad e inclusión en las empresas. He podido dar charlas a empresas sobre este tipo de temas. La última fue a Farmacias Benavides. Fue la primera vez que esta empresa, digamos que ponía el tema sobre la mesa Wow. para su red de colaboradores y de farmacias, etcétera, y de proveedores. Y me dijeron, pues empieza por lo más básico, ¿no? Es que tienes que empezar por el ABC. ¿Qué significan las siglas LGBTIQ, tal, tal, ¿no? Y fue una charla que la verdad me dio muchísimo gusto poder dar. Tuvimos pues súper buen recibimiento, muy buen seguimiento de toda la charla y creo que la gente se quedó bastante contenta. Entonces, bueno, pues eso ha sido también parte de mi labor desde que, ¿no? Pues como decías, empecé a orientarme un poco más en estos temas. Oye, ahorita acabas de tocar un tema interesante en donde deberíamos de partir de ahí. Tres definiciones. Primero, LGBTQ, etcétera, etcétera, que definir, actualizar y a definir, es una. Otra es a que podamos hablar un poco de cuáles son niveles de empresas vanguardistas en este sentido. Y déjame ponerlo así. Si estuviéramos hablando de transformación digital, puedes decir, hay empresas en donde todo trabajan con algoritmos y tienen un mínimo de personas porque todo está automatizado. Eso pasa en Finlandia y en Escandinavia. Luego tiene otro nivel de países como Estados Unidos, que lo que hacen es tal y se refleja en prácticas de este tipo. Y luego puedes hablar de Latinoamérica, en donde la ventaja es que ya se está poniendo el tema sobre la mesa, pero están en el nivel uno, en donde apenas se está platicando. Algo así paralelo, ¿cómo podrías ilustrar primero el término y después los diferentes niveles? Bueno, el término
pues creo que está a la distancia de un clic de cualquiera, ¿no? Es que tener que explicarle a la gente qué significan las siglas, incluso me produce como, bueno, pues te cuesta lo mismo investigarlo a ti que a mí, ¿verdad? O sea, En el lenguaje actual. creo que lo primero que tiene que suceder, ¿no? Lo primero de todo es el respeto, ¿no? El respeto por esta diversidad que tiene que estar en la base. Y luego es el interés, ¿no? El interés por saber de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? Porque pues justo acaba de salir la primera encuesta que ha hecho el INEGI sobre personas LGBT en México y pues son 5 millones. Son 5 millones de personas LGBT. Según esta encuesta, y pues me parece un porcentaje lo suficientemente importante como para que todos nos interesemos en saber quién es el que está al lado, ¿no? ¿Quién es esa persona que puede ser un familiar, que puede ser un compañero de trabajo, que puede ser un cliente o que puede ser cualquiera de nuestro entorno, ¿no? Pues por lo menos saber eso tan básico que es qué significan estas siglas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues si quieres las explicamos, si quieres que partamos de esa base, pero este, yo más bien animaría a todos a que hagan esta pequeña investigación, que es sencillísima, y que lo busquen, ¿no? Y que ojalá eso de pie a hacer otro tipo de búsqueda sobre la comunidad LGBT. es que fíjate que eso lo veo yo en nuestra experiencia y en las investigaciones que hemos hecho de nuevas formas de trabajo y de cultura, cómo eso tiene una correlación con la evolución o el nivel de inclusión que tiene una empresa. Es decir, hay 11 diferentes tipos de maneras de autodefinirte o identificarte. Y de hecho los invito a todos, aprovechando tu invitación, a que busquen en Internet. Hay un artículo de National Geographic, ya que tiene un par de años por lo menos, en donde hablaban precisamente de eso. Decían, nosotros conocemos 4 letras. En realidad hay 11 diferentes definiciones. Y eso fue hace 2 años. Entonces, lo interesante que yo veo como un indicador positivo es que van saliendo subdivisiones, por decirlo de alguna manera, si estuviéramos hablando de una empresa, o de maneras más particulares o individuales de identificarte. La parte que valdría la pena cuestionar es, así como el tema de denuncias en el país, cada país tiene un número oficial, que es la gente que se identifica, pero hay otro grupo de gente en donde dice, yo también tuve a lo mejor un choque, un crimen o lo que sea, pero no lo declaré. Entonces la pregunta es cuál es el número declarado y valdría la pena el buscar alguna estadística. A lo mejor hay alguna manera de ponderar si se declara. Es como el COVID. No sé si te acuerdas que al principio decían, si el gobierno dijo tanto, multiplícalo por 3.8. Exacto. Entonces lo interesante es que repite la cantidad que hay en México. 5 millones, pero yo estoy de acuerdo contigo, multiplícalo por 3. Generalmente se calcula que la población LGBT equivale a entre un 10 y un 15% de la población total. Esa es una estadística que más o menos se aplica en otros países, entonces aquí nos estaríamos quedando algo cortos, Sí, ¿no? Porque, bueno, pero no es la población general, estamos hablando de población de 15 años en adelante para la encuesta del INEGI. Entonces, bueno, ahí hay un pequeño ajuste, pero aún así creo que se ha quedado un poco corta la encuesta, pero bueno, está interesante el tener por lo menos este primer dato, ¿no? En sí. 2022, por lo menos, que el INEGI se haya tomado la labor de hacer o incluir, ¿no? Digamos, esto en su encuesta, ¿no? Para por lo menos conocer cuál es la población LGBT y Q, ¿no? Etcétera, más en México. Hoy una reflexión curiosa, de repente en ciertos noticieros incluso están saliendo conversaciones respecto a gobiernos que están aceptando la presencia de otras formas de vida, ¿no? Hubieron luces en Tijuana hace un par de días y en San Diego, y entonces salen gobiernos a decir, lo aceptamos, y dices, oye, pues un poquito tarde, ¿no? O sea, este es un tema que es un secreto a voces, pero ok, eso debe significar algo. Entonces me imagino que adentro hay otro tipo de personas. Entonces, puedes ver como una ventaja que va a acelerar o puedes ver como algo trágico en donde digas, espérate, todavía nos faltan 5 letras por aceptar y ya empezamos a hablar de otras formas de vida. Entonces, o nos va a ayudar o dices, shame on us.
¿no? Mira, el otro día me decían algo en una entrevista y a mí me pareció tan acertado. Y es que todavía hablamos de brechas de género en las empresas, de igualdad de las mujeres en las empresas, cuando las nuevas generaciones ya están hablando de que no tienen género, ¿no? O de que no, o de que son no binarios, o de que tienen, ¿no? Tienen otro tipo de concepción, ¿no? ¿Cómo le vas a explicar a alguien de estas nuevas generaciones que ya perciben el género, ¿no? Y la identidad sexual, o sea, la identidad de género o la orientación sexual de una manera tan diferente? ¿Cómo les vas a explicar que todavía estamos hablando de brecha de género en las empresas, que todavía estamos hablando de techos de cristal para la comunidad LGBT, que todavía estamos hablando de brecha salarial, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de las personas LGBT? No, o sea, yo quiero pensar, y por eso te digo que soy optimista, que la cosa, aunque vaya despacio, avanza y que el cambio generacional, pues, o que las nuevas generaciones van a vivir esto ya de manera muy diferente. Oye, me gustaría ligar esto al tema de las organizaciones. Tú hablabas de que parte de tu expertise o el rol que tú has tenido en empresas, incluyendo Expansión, que es tu último proyecto, el cómo ayudar a las empresas a que sean mejores empresas. Nosotros hablamos de empresas responsivas, en donde el nombre ya te habla de tienes que saber anticipar y no reaccionar y luego saber responder. Platícame dentro de tu punto de vista, Eladio, ¿qué ha cambiado o qué debería cambiar en el ADN cultural de las empresas? Porque es un tema de cultura, para asegurar que realmente se adopten los enfoques de diversidad o de inclusión. ¿Qué ha cambiado o qué debería cambiar? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado, y sobre todo de manera más pronunciada en los últimos años, es el tema de la visibilidad. Hasta hace apenas 12 años, no, yo creo que en 2010 fue la primera marcha LGBT en la que participó una empresa, fue Amex. Fue la primera empresa que salió a desfilar con un contingente en la marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México. Ahora las empresas son cientos de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que si algo ha cambiado es el tema de la visibilidad y creo que es el punto número uno, ¿no? Algo que es súper importante para empezar a concientizar, a sensibilizar a las empresas y a sus equipos de que la inclusión no es algo opcional, que es algo que, como tú dices, tiene que estar dentro de la cultura de las empresas, dentro de los valores de las empresas y que lo tienen que promover además durante todo el año. No me vale que solo sea una acción muchas veces mercadológica durante el mes de junio, ¿no? A eso ya lo llamamos pinkwashing. Si quieres, luego entramos en el tema de pinkwashing. Este, eh, Sino que sea un compromiso real dentro de las empresas. Yo creo que lo que ha cambiado y sigue evolucionando es el tema de la visibilidad. Como te comentaba al principio, que una empresa como Farmacias Benavides, pues ya, digamos, que esté dando los primeros pasos, yo diría más vale tarde que nunca. Y en ese espacio que se creó, en esa charla que tuvimos, hubo algunos colaboradores de la empresa que salieron, ¿no? Y pusieron la cámara, porque era así igual en línea, pusieron la cámara para decir, pues yo soy una persona LGBT, yo pertenezco a la comunidad y tal, y trabajo en esta empresa, qué bueno que estén haciendo esto, y me gustaría decir y tal y cual, y ahí estaba el CEO, y ahí estaban los directores, el director de recursos humanos, de finanzas, etcétera. Entonces creo que se generó una conversación muy necesaria y muy importante dentro de las empresas, ¿no? Ya romper el tabú es lo primero, es lo más básico, ¿no? Que eso deje de ser un tabú dentro de las empresas de, no, en esta empresa no se tocan esos temas. Pues eso tiene que desaparecer y eso creo que cada vez más está desapareciendo. Yo no creo que empresas, grandes empresas, por supuesto, no, ninguna empresa extranjera creo que ya te vaya a poner en ese caso, pero en las empresas mexicanas creo que cada vez hay más apertura, ¿no? Pues ya creo que se dan cuenta de que el sol no se puede tapar con un dedo y que es mejor enfrentar el tema de la manera que sea. Es, eh, oh, es e curioso. ir tomando pasos pequeños, ¿no? Ir dando pequeños pasos es mejor que no dar ninguno. Yo diría que son grandes pasos para la humanidad, como decía Buzz Aldrin,
no es cierto, era Armstrong, perdón. Armstrong, cuando pisó la luna. Correcto. Pero en este caso, pasar de el permitir que haya gente LGBT o permitir que haya mujeres, ese es en donde están la mayoría de las empresas todavía. Sin embargo, como tú bien dices, hay cada vez más ejemplos de empresas que pasaron de ahí a admitirlo oficialmente y después a convertirlo en parte, que es hacia donde deberían de llegar, a su fórmula de éxito, en donde digan lo que aquí nos hace ganar es la diversidad de pensamiento que tenemos, ¿no? Ahí es donde todavía hay una brecha importante. Tengo varios estudios por aquí que ahora te voy a compartir algunos datos interesantes, pero bueno, como dices, ¿no? Pasar del don't show, don't tell, Exacto. ¿no? Al por lo menos poder tener esta conversación, pues creo que ya es un gran avance. Pero mira, te comparto este dato de un estudio que dice que aunque la rentabilidad de las empresas aumenta un 20% cuando son diversas, en México solo un 30% de las empresas que formaron parte de esta encuesta son intencionalmente inclusivas. Esto es el informe de Megatendencias 2022 de Project Management Institute, que hizo este estudio. Me parece relevante, ¿no? Decir, ¿cuántas empresas no hay que dicen, no, pues sí, nosotros somos una empresa que digamos, que respeta la diversidad y bueno, somos una empresa diversa. Bueno, no, es que si no estás tomando acciones específicas, intencionales y concretas para ser una empresa inclusiva, tampoco te puedes considerar como tal, ¿no? Es decir, qué estás haciendo positivamente para incluir a la comunidad LGBT en las decisiones de la empresa, ¿no? Creo que esa Hay es la diferencia. Ahorita platicabas de pinkwashing y hay términos de greenwashing, de innovation theater y todo este tipo de cosas que se podría profundizar, para grosso modo significa que se quedan en la narrativa, ¿no? Para favorecer una agenda o un discurso puramente corporativo o incluso de directivos, ¿no? ¿Cuáles son los retos o las barreras que existen para la adopción de estos valores en las organizaciones latinas, particularmente? Platica un poquito del pinkwashing y de barreras puntuales, si es que hay un par que pudieras puntualizar tú. Bueno, si quieres empezamos con el pinkwashing, muy sencillo, ¿no? En el mes de marzo toca hablar de la mujer, entonces vamos a hacer que nuestras marcas tengan un mensaje o vamos a hacer algún producto enfocado a ellas, ¿no? En el mes de junio lo vamos a hacer dirigido a la comunidad LGBT y tal, cuando el único objetivo pues es incrementar tus ventas, ¿no? O digamos tener algún tipo de beneficio en cuanto a la imagen de marca, ¿no? Y eso si son, ya te digo, no, en sí mismo no está mal, ¿no? En sí mismo no está mal hablar del tema, darle visibilidad, mostrar tu apoyo, ¿no? Con los colores de la bandera, todo eso no está mal. Lo que está mal es que luego no hagas nada, ¿no? Que el resto del año no hagas nada o que en el interior de tu empresa las personas LGBT no sientan que es un lugar seguro para trabajar o que no tienen las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros a salario, promociones, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama pinkwashing, ¿no? ¿Cuántas empresas no lo hacen realmente? Si tú no tienes, ahora de nuevo, ¿no? O sea, o no tomas acciones específicas para que haya una mayor inclusión de la comunidad LGBT, esta no se va a dar de manera tan orgánica. O sea, todavía existen muchos prejuicios, muchos sesgos inconscientes y muchas acciones, que esto es otro dato que si quieres te puedo compartir. Tú me pediste que te trajera datos y yo te los he traído, pero no de memoria. Entonces, aquí ando consultando mis apuntes, pero una encuesta también, la misma encuesta a la que hacía referencia antes, dice que a pesar de los esfuerzos de muchos empleadores, los comportamientos no inclusivos persisten en las áreas de trabajo para el 42% de los trabajadores LGBT a nivel mundial. Es decir, casi la mitad. Hay un montón de comportamientos, ¿no? De esas microagresiones diarias que,
que no se toman en cuenta, ¿no? Dentro de las empresas, y que eso afecta muchísimo al clima laboral, especialmente para las personas que forman parte de la comunidad y que no pueden decir que su empresa esté tomando acciones en su favor, ¿no? Si esos comportamientos se siguen produciendo sin consecuencias, ¿no? Entonces, y otro dato interesante, el 20% de esos comportamientos persisten aún con el trabajo remoto. Ese dato me llamó la atención. Ese es porque dentro de los retos que trae el formato híbrido de trabajo, hay una cosa que 25% de la gente encuestada decían, no se les olvide el tema de la seguridad. Entonces las empresas dicen, seguridad cibernética. Nosotros dicen, no, mi seguridad psicológica, mi salud y mi seguridad, como lo acabas de decir, a nivel de identidad. Si soy mujer, no se me puede faltar el respeto. Al otro día estábamos en una junta en donde alguien dijo una grosería y dijo, perdón, no me había dado cuenta que estabas tú. Y ella respondió, no te preocupes, estoy acostumbrada. Entonces yo dije, no sé si darle una palomita al cuate que lo reconoció o más bien lamentar el que ella dijo, estoy mal acostumbrada. No dijo mal acostumbrada, dijo, estoy acostumbrada a esto. Pero sí hay una serie de códigos que tienen que ver porque el tema de seguridad tiene que ver con todo lo que tú dices, ¿no? Con garantizar que tú puedes tener las condiciones para trabajar, pero además que eres un individuo en el volumen y la dimensión que tengas que ser, no individuo. Entonces yo creo que ahorita que platicábamos de cuáles son esas condiciones que se tienen que dar, creo que me gustaría apuntar que cuando construyes una cultura tiene que haber, no es un tema de manifiesto, porque no se trata de escribir un poema bonito y ponerlo en los muros, sino es más bien como un tema de un acuerdo en donde puedas garantizar entre compañeros la seguridad y todos los niveles también, ¿no? Entonces, Sí, por supuesto. correcto. Por supuesto. Y es un tema, luego decías, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos, ¿no? Más que el manifiesto, que sí, pero para mí una cosa muy importante es la capacitación de los líderes en temas de inclusión de la diversidad, ¿no? Al final, si los líderes de la empresa no son quienes tiran de este tren, es muy difícil que en niveles más bajos esto llegue a permear, ¿no? Pues ya antes mencionábamos, ¿no? Las estadísticas, los porcentajes de población LGBT en México, ¿no? Pues en las empresas más o menos, dependiendo del sector, habrá más, habrá menos, ¿no? Pero bueno, más o menos te puedes imaginar que el porcentaje puede ser parecido, ¿no? Dentro de una empresa. Entonces, por supuesto que es una minoría, ¿no? Y una minoría vulnerable, ¿no? Ahora, fíjate, Entonces, frente a esa mayoría, si este tipo de decisiones y estos valores y esta cultura no permea desde los líderes y no le dan el peso y la importancia que tiene, y de nuevo vuelvo al dato que la rentabilidad de las empresas crece hasta un 20% en empresas que son más inclusivas y más diversas, con lo cual también es una decisión de negocios, lo digo por sí, ¿no? Pensamos por qué lo haría un líder, bueno, pues también por negocio, ¿no? Pues si eso no parte de un líder de una empresa, o si el líder de una empresa es el primero que falla en eso, o que comete errores, o que comete graves errores, ¿no? Si es el primero que discrimina, pues difícilmente en esa empresa va a haber una cultura de inclusión. fíjate que ahorita está muy de moda, nosotros que nos dedicamos a diseñar culturas, hay diferentes solicitudes que nos hacen algunos clientes. Algunos quieren una cultura de innovación, otros se dan cuenta que empezaron a transformarse digitalmente a nivel de software, pero no a nivel de mentalidad de la gente. Entonces, lo que sí es un común denominador es que cada vez hay más empresas que se dan cuenta que tienen ese lag, ¿no? Ese retraso en que deberían de estar al nivel, o otras que son un poco más visionarias y que quieren estar como en la vanguardia. Entonces, esa transformación, lo interesante es que aplica igual para todos. Tiene sus particularidades cuando es un tema de digital o es un tema de innovación o lo que sea, o sustentabilidad también, pero al final del día todo tiene que empezar desde arriba. Entonces, tiene razón, porque muchas veces el cliente dice, quiero que el equipo haga, y quiero que entiendan, y habla como en tercera persona de que ellos son los que me tienen que entender a mí o los que tienen que hacer el trabajo. Pero tienes toda la razón, porque en la metodología de nosotros lo que decimos es, tienes que empezar tú con el ejemplo, porque tú eres el que dicta las políticas y tú eres el que pone el tono en el salón cuando cuando tienes alguna junta. Entonces, Y las prioridades, o sea, esto
nunca va a avanzar si no deja de ser, pues como dices, más que un papel pegado a la pared o un mensaje del área de recursos humanos hacia la gente de nuevo ingreso o en estos procesos de inducción a la empresa. Sí, somos una empresa inclusiva y tal, o estos cursos que a veces toman las empresas y tal, que son la mayor parte de las veces voluntarios, ¿no? Estas mismas charlas que doy yo en las empresas, obviamente son voluntarias, se conecta quien quiere, ¿no? Y hay mucha diferencia cuando se conecta el CEO que cuando no. Cuando se conecta el CEO todos están ahí, ¿no? Todos los que tienen que estar están ahí. Cuando no está el CEO es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a impulsar un cambio si solo le transmites esta cultura de la empresa a la gente de nuevo ingreso o a la gente de menor rango de la empresa, ¿no? Es mucho más difícil, ¿no? O vas a tardar mucho más que si realmente el líder de esa empresa, el CEO, el director general o los directores, ¿no? Son los primeros que ponen esto como un tema prioritario para el negocio y, y así lo comunican, ¿no? Y así lo transmiten y sobre todo participan de este tipo de charlas y de este tipo de acciones, ¿no? Y se convierten en aliados, ¿no? Porque al final lo que necesita la comunidad LGBT son aliados. ¿Sabes qué? Ahorita que platicábamos de los diferentes niveles que hay empresas, más bien países, en donde ya se convierte en una regulación. Y ese es cuando entonces hay dos tipos de países o de empresas, porque este es un tema individual de empresa. Te puedes recargar en la cultura, en las regulaciones, pero es una decisión de cada una de las organizaciones. Entonces, cuando ya hay las que quieren ser vanguardistas, que a lo mejor son las que fueron al desfile y las que ya tienen prácticas para asegurar la equidad y las prácticas y todo eso, y hay otras que más bien reaccionan cuando las forzan. Uh Entonces, -huh. cuando se convierte esto ya en una norma, es cuando ya no te queda de otra, porque es la manera en la que se han hecho los grandes cambios. Yo tuve oportunidad de trabajar mucho tiempo en Estados Unidos y una vez al año me daban una plática de sexual harassment. No era ni siquiera un tema de equidad, era un tema de tenemos tantas demandas en el país y en el mundo corporativo que la única manera de bajarla es mandando a las empresas a que cumplan con una clase de 2 horas una vez al año, con lo cual estás certificado y estás avisado. Si a partir de esto tú haces algo, lo hiciste a propósito porque sabías cuándo era la línea. Entonces yo creo que eso es algo que no vale la pena esperar a que un gobierno lo defina como una norma, sino más bien que sea la empresa la que tome la iniciativa porque no necesitas que sea norma. ¿No? Más Las empresas necesitan ser esos agentes de cambio, sin duda. Estoy bien, totalmente de acuerdo en eso. correcto. Entonces, ese tipo de certificación interna creo que puede quedar anotado también aquí. Me gustaría anotar un par de preguntas que nos están haciendo favor de hacer. Y Monse nos está preguntando qué programas gratuitos existen en México para actualizarnos sobre temas de diversidad e inclusión. Pues mira, ADIL, que es la Alianza por la Diversidad y la Inclusión en las empresas, algo así, estoy diciendo, bueno, son siglas y no las estoy diciendo correctamente, pero bueno, ellos representan a Human Rights Campaign en México. Uh -huh. Ellos fueron nuestros aliados cuando yo estaba en expansión, ahora estoy en Forbes, hay que decirlo. Fueron nuestros aliados para todo este tema, para todo este impulso del tema de la diversidad en las empresas a través de la plataforma de expansión y tal. Ellos dan una certificación gratuita a las empresas. Está, Entonces, les sugiero que se acerquen con Adil y luego está también Pride Connection. Son dos asociaciones, son las dos más grandes que pueden ayudarles a pues entrar en contacto con este tema, ¿no? Empezar desde lo básico, ¿no? Que a lo mejor aquí nos lo hemos saltado un poco, yo me lo he saltado deliberadamente. Yo no soy un consultor tampoco, yo soy un periodista. Pero ellos sí son consultores y sobre todo tienen muchos años de experiencia certificando empresas y compartiendo mejores prácticas. esa es otra buena manera donde empezar. Les quiero recordar a todos, amigos, que nos podemos conectar en la sección de preguntas para que podamos ir respondiendo también las inquietudes que todos Sí, ustedes. HR sí es gratuito. No sé si es pregunta o es afirmación, pero ahí lo dice alguien y sí es gratuito.
Qué bueno que lo aclaramos. Y quiero agradecer a Rafa Quintana, que acaba de sumarse ahorita a la plática. Mi buen Rafa, muchas gracias por venir por acá. Es uno de los pilares del mundo del marketing de empresas globales aquí en México. Así es que gracias por estar por aquí. Platícanos entonces, hablando de prácticas, ya vamos a entrar, platicamos un poquito de cuáles son las barreras a nivel macro, a nivel local, un poco de soluciones cuando apuntábamos ya de cómo pasas de una aceptación a una declaración no formal y es más, lo haces parte de tu fórmula. Si pudiéramos ilustrar algunas prácticas, no sé, puede ser aquí en México, puede ser en el país más vanguardista al respecto. ¿Cuál es el país, por cierto, más vanguardista de temas de inclusión? Pues ahí está Estados Unidos, Reino Unido, Australia, en temas de empresas, ¿no? A nivel de leyes, pues hay otros países también en Europa que incluso fueron pioneros antes de estos que menciono, ¿no? Pero a nivel de empresas, sí, yo diría que generalmente nos fijamos en empresas de estos tres países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia. Dinos algún ejemplo concreto, ¿no? De un par de prácticas, si viene el nombre de la empresa pegado, padrísimo, y si no, la práctica es ilustrativa. ¿Qué es lo que hacen este tipo de empresas en estos países de vanguardia para facilitar y asegurar, por un lado, la identidad y la seguridad, y por el otro lado, para que se convierta más bien en motor de crecimiento de la empresa? Mira, yo no sé si es vanguardista o no es vanguardista. A mí me parece totalmente básico, totalmente asumible por cualquier tipo de empresa. Pero, por ejemplo, en American Express, regreso con American Express, que es una de las empresas, digamos, pioneras en muchos sentidos y tal, hay equidad salarial. Tan sencillo como eso. Es que basta empezar por ahí, Luis. Es que es algo tan básico como eso. Ya deja si luego, obviamente, los beneficios que la empresa le da al colaborador también se los da a la pareja o cónyuge de el empleado y tal, ya sea de cualquier sexo, ya sea una relación heterosexual o homosexual, no otro tipo de detalles, no otro tipo de beneficios que dan las empresas y tal, y que obviamente no hacen distinción entre parejas heterosexuales o homosexuales. Pero algo tan básico como cerciorarse de que no hay una brecha salarial entre que discrimina a la comunidad LGBT dentro de la empresa, ¿no? Es muy básico, pero bueno, de nuevo me voy a referir a un estudio que las personas LGBT en México reciben un salario de media, un salario 6% inferior a sus compañeros que no son de la comunidad LGBT, ¿no? Esa es otra encuesta. Entonces, pues ¿por qué? ¿No? Algo tan sencillo que puede hacer una empresa como es revisar la nómina de salarios y asegurarse de que no hay una brecha salarial injustificada que perjudica a un grupo vulnerable en específico, pues eso a mí me parece, pues no me parece vanguardista, ¿no? Pero pues puede que lo sea. No debería serlo, más bien. No debería ser vanguardista, pero lo es. Claro. Eh, Esto se hace de manera deliberada, es decir, si tú y yo trabajamos en una empresa y somos project managers o product managers de algo y yo soy de la comunidad, ¿a mí me van a dar un sueldo menor que el tuyo sabiéndolo o cómo es este fenómeno? no funciona así. Funciona de la siguiente manera. La discriminación se produce desde el momento de la contratación, desde el momento en que se abre una promoción interna eh, y en el momento de escalar dentro de la empresa. Cuando tú sacas una media, eso lo que te está diciendo es que las personas de la comunidad LGBT tienen menor acceso a mejores puestos dentro de la empresa. Eso es lo que te está diciendo eso, básicamente. Ok. No que por un mismo puesto el salario sea diferente como pasa con las mujeres, hasta un 20 y un 30%, ¿verdad? Sino, en este caso yo creo que se refiere mucho más a la falta de oportunidades a mejores posiciones, ¿no? Dentro de una empresa o a las mejores, ¿no? O a ciertas posiciones a nivel de contratación. Fíjate que ahorita que hablábamos de políticas, hay una política interesante que puede ser perversa, pero de alguna manera es un tema de vaso medio lleno y medio vacío. Es decir, contribuye porque también abre la conversación y es cuando son los bonos.
bonos de inclusión o de género, ¿no? Que en este caso, el primer paso es que lo hacen con mujeres. Dicen, no, género, aguántame tantito, vamos a empezar con las mujeres. Y por un lado dices, ¿por qué no te avientas con todo? Y por otro lado dices, ok, si eso es lo que se puede negociar, empecemos ahí. Lo malo es que es más un tema superficial, no es un tema más de apariencia y de discurso, porque una vez que entran las mujeres, ya no quieren estar ahí. Hemos tenido oportunidad de trabajar con empresas grandes en donde las mujeres nos dicen, por supuesto que tengo lo que necesito, tengo el tiempo para hacerlo, tengo quien cuida a mis hijos, tengo la calidad profesional. Lo que no tengo es deseo de estar nadando con tiburones. No porque no sepa manejarme ahí, sino porque sé que cuando te sientas te ponen la silla de la esquina. ¿No? O sea, es más bien un show el que está pasando afuera. Entonces, vaso medio lleno ya es un paso hacia adelante. Vaso medio vacío, 9 de 10 veces es parte de más narrativa, ¿no? Nos dice, se me fue el comentario, no sé cómo poder rescatar este comentario. Alguien que se identifica como SED dice, en él, la empresa de energía, se ha creado parental living también para parejas homosexuales, incluso en casos de adopción o surrogacy. Mira, esa se me hace una práctica realmente, fíjate, Vanguardista, como decías. pero a la vez, y es básica, ¿no? Debería de ser un costo de entrada. Totalmente de acuerdo. Los Parenthood Lead y los foros de discusión, que es interesante, porque cuando ya empiezas a hablar, como tú dices, de ese tema, una cosa es ir al desfile un día. Otra cosa es que haya una plática a puerta cerrada con los líderes y que ellos vean si quieren hacerlo o no. Pero si de repente estas pláticas se convierten en un eje de conversación interna, ahí es en donde dices, ya estás convirtiendo esto en por lo menos 4 pláticas al año. Eso ya significa continuidad y además si la plática no es nada más desahóguense, sino que proponen, entonces ya estás identificando gente que puede proponer cosas a nivel de negocio. No es nada más a nivel de me conviene a mí, sino que dices, oye, este cuate le gira la piedra de manera muy interesante, este cuate es bueno para manejar gente, muévelo para aquí, muévelo para allá, y entonces empiezas a contratar habilidades y no necesariamente géneros o preferencias o identidades, ¿no es cierto? Totalmente. Mira, lo que dices de las cuotas estoy de acuerdo. No es la solución, ¿no? Pero puede ser, pues, puede ser un parteaguas, ¿no? Por lo menos, que es lo que en este momento estamos buscando, ¿no? Yo también participo en muchas de estas conversaciones que tienen que ver con brecha de género. También estamos no muy metidos en esa conversación desde Forbes o desde Expansión, donde he estado antes y tal. Y muchas mujeres que ocupan puestos de liderazgo y que están muy comprometidas también con el tema de la brecha de género, de la igualdad, de la equidad de las mujeres en la empresa y del desarrollo, ¿no? De la mentoría de otras mujeres para que puedan llegar a puestos de liderazgo, no están a favor de las cuotas, ¿no? Yo todavía tengo como sentimientos encontrados en cuanto al tema de las cuotas, porque no me acaban de parecer del todo negativas, pero por supuesto sé que no son la panacea. Pero bueno, pues creo que lo importante es que por lo menos haya un tema de representatividad y que seamos conscientes a la hora de abrir una nueva plaza dentro de tu empresa o una promoción interna, que por lo menos para esa plaza puedan aplicar a personas lo más diversas posibles, ¿no? Esa representatividad creo que de entrada es importante que exista, porque si no, al final siempre acabamos contratando el mismo tipo de perfiles para el mismo tipo de puestos, ¿no? Quiero decir que al final todos tenemos sesgos y muchos de esos sesgos son inconscientes y inconscientemente nos lleva a pensar en que determinada posición, en que el director de finanzas o quien sea, ¿no? Tiene que ser así, 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 así. Por un tema de fit cultural con la empresa. Pues no. Esta es otra gran área de oportunidad, mi querido Eladio, el cómo esos modelos de fit cultural se evolucionan para poder asegurar que se pierdan esos sesgos naturales, ¿no? No Exacto. solamente a nivel de la empresa, sino a nivel de los modelos mismos que están diseñados para otro tipo de habilidades y no necesariamente para un tema de inclusión, ¿no? Entonces nos dice, por Exacto. ejemplo, Paulina Navarro, que es mi querida socia, que les manda a saludar, dice, las prácticas más importantes son las que se enfocan en igualar las oportunidades, es decir, capacitación a líderes, evaluaciones 360,
foros entre líderes y sus equipos, o sea, a nivel de conversación una vez más y evaluación. Totalmente de acuerdo con Paulina. Un saludo, Paulina. Yo creía que la iba a ver hoy. Sí, lo que pasa es que fue víctima del COVID y el COVID Ah, cogió a ella para pasarle 3 veces por encima para que no se pudiera levantar. Literalmente estaba sin poder hablar por una tos crónica. Entonces, vaya. disculpar, pero Bueno. esté haciendo yo una labor adecuada para No, tú lo haces magníficamente y Paulina también. No, no iba por ahí, no iba por ahí, Luis. Y un abrazo a Paulina, por supuesto. Gracias. Oye, quiero leer además, mi querido Eladio, algunos ejemplos que nos está mandando Juan Porras, que es un buen amigo y es un ex colaborador de Frost muy querido y muy respetado además, que dice que los ejemplos de estas empresas vanguardistas son Adidas, Nike, Coca-Cola, y países enteros, ¿no? Que creo es un poquito lo que tú platicabas. Y nos comenta aquí, dice, déjame ver si es un comentario, una pregunta, es una pregunta, creo. Dice, más allá de dejar de comprar o moverse, ¿cómo pueden los clientes y o colaboradores presionar a las empresas que por un lado son de vanguardia, entre comillas, en inclusión, y por el otro lado tienen prácticas o actitudes hipócritas, ¿no? Que es el teatro que hablábamos, como ir al Mundial de Qatar, todos sabemos lo brutales que son, ¿no? En este tema. Híjole, ahí tiene que ver también con el declarar y el actuar, ¿no? El cuando haces una cosa en tu modo individual o personal, o cuando incluso como empresa haces una cosa que contradice lo que acabas de decir. ¿Qué opinas tú, Eladio, de este tipo de contradicciones? Es un tema complicadísimo el que mencionas, porque muchas de las empresas que has mencionado y que son no vanguardistas y avanzadas, digamos, en temas de inclusión, son las mismas que vamos a ver patrocinando el Mundial de Qatar, no tengas duda de eso. Entonces, no sabría qué comentarte. Yo creo que obviamente las empresas tienen un papel muy importante a la hora de presionar a los gobiernos de los países en los que están presentes y en los que este tipo de prácticas discriminatorias o de abusos a los derechos humanos directamente se producen. Yo creo que ahí las empresas tienen un papel muy importante que jugar y no lo tienen que dejar de lado, ¿no? Yo quiero pensar que sí está sucediendo, que sí está sucediendo y que muchas de estas marcas le están pidiendo al gobierno de Qatar cierta flexibilidad, sobre todo con respecto a la comunidad LGBT. Deja de decirte que la homosexualidad todavía está prohibida en 69 países. Es algo brutal, ¿no? Y en 7 todavía se castiga con la pena de muerte. Entonces, yo creo que las empresas sí tienen un papel importante, estas empresas multinacionales poderosísimas además, en justamente presionar a los gobiernos de los países en los que están presentes para que se avance en esa dirección. Oye, nos comenta en ese sentido Almendro, se identifica como almendro en flor. Dice, exacto, tiene que ver también con el woke washing. Una cosa es la que dicen que se hace o que hacen más bien, y otra es la que hacen a puertas cerradas. Hay un tema de incoherencia en el discurso y en la práctica. Yo creo que ahí también hay un vaso lleno y medio vacío. Creo que ahorita son más las empresas que efectivamente, como dices tú, Almendro, están haciendo eso. Si yo, por ser un positivista y un optimista profesional, me quisiera quedar con el vaso medio lleno, ya hay un tema en donde empezaron una conversación y lo que hay que hacer es alinear. El otro día platiqué con alguien en un ámbito social de una empresa global de cervezas y cosas así, en donde les habían traído una nueva serie de políticas respecto a, ya sabes, compliance y governance y cómo aceptar regalos, ¿no? Nos ha tocado con 2 empresas globales escuchar que los limitan. Entonces, me acuerdo que en una anécdota que nos platicaban es que en la sala de consejo decían, sí, ya hay que bajar esto, hay que quitar eso, ya hay que hacer, ya hay que hacer, hay que hacer. Y de repente dijeron, bueno, pues eso incluiría también los Petrovs y todos los vinos caros que nos dan. Dice, no, espérate, o sea, hay límites. Y entonces lo que le dice el otro cuate, señor, usted dígame, yo escribo. Dice, pero el criterio que me está diciendo es que tampoco podemos recibir ni esas comidas de restaurantes de miles de pesos o esos botellas. Al margen del producto, lo que estaba mandando de mensaje allá es, eso aplica de la puerta para afuera y no para acá adentro.
Y en otro caso, alguien nos platicaba también que todos los años un proveedor los invitaba a un torneo de golf que es extremadamente exclusivo, solo es por invitación, y acaban de traer estas reglas. Entonces el jefe decía, híjole, ¿cuándo aplican esas reglas? O sea, ¿ya empezaron ahorita o podemos ir todavía? Entonces lo que estás diciendo es, están viendo cómo darle la vuelta para poder hacer algo que sigue siendo incoherente. Entonces yo creo que el ser humano definitivamente funciona y va a seguir funcionando, muy pocos por inspiración, que esperamos que sea más por convencimiento con las nuevas generaciones, pero todavía es punitivo lo que indudablemente funciona. Si haces esto, va a pasar esto, perfecto. Entonces no puedes discriminar, porque si no te penalizamos o te sacamos. Entonces yo creo que va a tener que ser así para que de repente no te des cuenta y así como el Karate Kid ya estés haciendo en automático algo que antes te costaba trabajo o te tenías que reflexionarlo, ¿no? Ujú. Mira, acabo de encontrar lo que dice las Naciones Unidas con respecto al tema este de qué deberían hacer las empresas. Dice que deberían ayudar a erradicar la discriminación en aquellos países en los que operan, como public advocacy, acciones colectivas, diálogo social, apoyo a organizaciones LGBT locales y retar las acciones discriminatorias de los gobiernos. Eso es una recomendación de las Naciones Unidas. Entonces, sí, obviamente, eh, hay una responsabilidad de las empresas pues hay, ¿no? Pues se las está indicando, ¿no? Cómo deberían de actuar. Sí. Paulina nos está comentando desde el ángulo de mensaje al respecto y dice, la autolimitación siempre será una mala decisión del negocio. Seguir viendo la diversidad o la inclusión como curitas y no como oportunidades es tener una fuga enorme de posibilidades. Yo creo que ahí también valdría la pena el pensar en prácticas que tengan que ver con oportunidades ciegas, en el sentido que es como si fuera una cata a ciegas. Eliminas a un lado el quién está haciendo qué, haces literalmente una serie de pruebas anónimas y le das oportunidad a la gente que simplemente tuvo un score mayor sin importar de quién venía, ¿no? Entonces, estas son prácticas que suenan muy simples, pero que podrían ayudar a la gente a tener mejor perfilamiento para promociones internas, que eso podría ayudar a romper este tema de techos y todo eso que dices, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 sin duda. Alguien me estaba preguntando de qué son los libros que tengo aquí atrás. Tengo de un poquito de todo, tengo de Ah, mira, ahí hablan de Jerry Gamboa. Hola Jerry, ¿qué tal? Perdón, es que acabo de ver el comentario y a dice que ver, fue un catalizador en su empresa. Me alegro, Jerry. Este, no sé en qué edición apareciste, o cuál es tu empresa, si lo quieres comentar. Eh, pero qué bueno, tuvimos caso de todo, ¿eh? También tuvimos un caso de una persona que no había comunicado a su empresa que iba a salir en el listado y eso nos hizo luego reaccionar de cara al siguiente año. No había avisado que se estaba postulando para este listado y cuando el listado salió, eh, le llamaron la atención. hubo un malestar dentro de la empresa muy fuerte. Le dijeron que la empresa no estaba preparada para comunicar todavía este tipo de temas hacia afuera y al final se rompió la relación laboral. Entonces, y bueno, hay otros temas que ha habido. Entonces, desde ese momento decidimos que el postulante tenía que tener el apoyo de su empresa, o sea, en su postulación tenía que poner en copia al departamento de comunicación o algún departamento o de recursos humanos de la empresa para que nosotros estuviéramos seguros de que la empresa estaba apoyando esa candidatura. Uf. Oye, pues espero que él haya sido el que haya roto la relación, ¿no? Por dignidad, ¿no? Y No sé, no sé más detalles, o si lo sabía ya no me acuerdo, porque pasó con el primer listado de todos que publicamos. sí, pero hay una correlación con empresas familiares, ¿no? Porque las familias sin duda no pueden y no quieren o aprovechan. Ah, en Edenred trabaja Jerry. Sí, ¿En dónde? claro que sí. ¿En dónde? En Edenred. Ah, ok, ok. ¿Cómo ves esa correlación que menciono entre empresas familiares y empresas públicas o empresas privadas? Esas tres diferentes categorías. ¿Hay alguna en donde haya más velocidad de avance hacia este camino de inclusión o más resistencia? Bueno, yo te puedo hablar de las empresas que conozco, ¿no? De las que en algún momento han tenido alguna acción,
en favor de la visibilidad de la comunidad LGBT o algo así, ¿no? Te podría decir que la mayoría son extranjeras, son corporativas, o sea, son operaciones locales de empresas extranjeras, multinacionales, cuyas políticas de inclusión generalmente les vienen ya marcadas desde sus casas matrices, ¿no? Las empresas mexicanas poco a poco fueron avanzando. En el caso de las empresas públicas, sorprendentemente México sí está más avanzado, quizá que en las empresas familiares, ¿no? El sector público y tal. Pero bueno, según una encuesta que publicó Adil hace ya, la encuesta es de 2017, yo quiero pensar que los datos ya han cambiado para mejor, pero bueno, en esa encuesta veíamos como el 56% de las personas LGBT no hablaban de su orientación sexual en su lugar de trabajo y el porcentaje más alto, porque eso era en general, el porcentaje más alto era de los funcionarios públicos que no hablaban de su orientación sexual en su lugar de trabajo. Entonces, bueno, hay ahí como una especie de ¿no? Discrepancia entre las políticas que tienen las empresas de gobierno o el gobierno y, digamos, la apertura de la gente. Quiero pensar que a lo mejor no sienten que sea un lugar tan seguro para abrirse en ese sentido. Por otro lado, pues sí, las empresas familiares quizás sea donde tienen más áreas de oportunidad en todos los sentidos, ¿no? Y ya que estamos mezclando, ¿no? Porque además es que no se puede separar, ¿no? No podemos separar la diversidad de género, ¿no? Con la brecha de género con la diversidad sexual o con cualquier tipo de diversidad, ¿no? Al final, Equidad. todo tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? ¿No? El famoso, no me gusta usar esta palabra en términos de negocio, ¿no? Pero cuando hablamos del patriarcado, pues, ¿no? En esto consiste, ¿no? Pues sí, hay un patriarcado también a nivel empresarial y este se refleja sobre todo en la empresa familiar. Yo creo que es un tema de valores el que está de por medio, ¿no? Porque como tú dices, los valores organizacionales que pueden ser la línea que se le manda a una organización, su matriz en Atlanta o en Londres o en donde sea, pues están considerando esa cultura que tiene que abarcar y permitir flexibilidad. Sin embargo, cuando vienes de una empresa familiar, los valores son los de esa familia y por lo regular, como tiene tantas generaciones arriba, difícilmente evoluciona porque la condición para que le permitan a la siguiente generación tomar control es que mantengas la línea, ¿no? Entonces, ahí es en donde vienen esas contradicciones y nos ha tocado platicar, no trabajar todavía, para bien o para mal, con empresas de estas que son el más grande almacén de México o el más grande no sé qué, que lleva décadas y décadas y que adentro te están diciendo, estamos teniendo una lucha silenciosa, porque si la tienes a voz alta, ahí se acaba la discusión, pero es silenciosa porque la presión es inminente, pero están resistiéndose siquiera a mencionar la palabra, ¿no? La que sea, cualquiera de estas. Oye, pues ya para cerrar, leo un par de comentarios más y me gustaría Va. de conclusiones. Paulina nos está compartiendo que el dato interesante de la gran renuncia, ¿no? Que es todo este factor de grand resignation o resignation, o como se quiera percibir, que es que el 98% de los colaboradores de Gens, que De son la generación Z. exactamente de la generación Z, son parte de la comunidad LGBTQ+. Y Que planean son parte de la comunidad planean renunciar en los siguientes 6 meses. El 98%, es decir, todos, ¿no? Prácticamente todos los colaboradores de la generación Z que son parte de la comunidad LGBT planean renunciar en los próximos 6 meses. Órale, ¿no? Pues que se preparen las empresas, porque con la guerra del talento que hay y la falta de, ¿no? La falta de buenos candidatos, eso es una pérdida de competitividad total, ¿no? Yo diría. Y es que en realidad esto es una reflexión que vale en todos los sentidos, ¿no? Si no eres una empresa diversa, estás perdiendo competitividad en cada cosa que haces. totalmente. Dice Paulina, la principal causa es la falta de confianza en sus líderes. Y entonces regresamos otra vez a los valores de arriba para abajo. Regresamos también al cambio de mentalidad que tiene que ser liderado por los líderes, literalmente, dicho a propósito, y en esa prioridad que tienen. Yo recuerdo que hace aproximadamente 10 años hicimos un análisis en donde decía para 2023
65% de la fuerza laboral van a ser millennials. Imagínate, ahorita está rebasado ese tema. Y de lo que hablaba también es que el dinero no iba a ser una prioridad, sino más bien era la contribución, el aprendizaje y cosas por el estilo. Han habido cosas que han cambiado porque la renta no te la cobran con responsabilidad ni con smiles ni con emoticons, sino te la siguen cobrando con dinero. Entonces no puede perder el dinero por lógica esa prioridad. Pero Bueno, pero está el salario emocional que es súper importante para esta generación y para las que vienen. justo es a donde iba, ¿no? Entonces es una prioridad donde sí están escogiendo ese trabajo o me cambio al otro, ¿no? Así es que lo interesante La aquí, flexibilidad va a ser el punto número uno. Ahora las empresas que no sean flexibles, ya olvídate de cualquier salario emocional. Si no empiezas por ese, de la flexibilidad, estás frito. y que puedas convertir, compartir tu lifestyle con tu trabajo, pero sin que esté traslapado, ¿no? O encimado uno con el otro. Entonces, Exacto. pues para ir cerrando, mi querido Eladio, te quiero agradecer primero el tiempo que le dedicaste a esto y segundo, los datos concretos, tanto a nivel conceptual como a nivel de data que nos has compartido y sobre todo felicitarte, ¿no? Por la labor que has hecho, porque como tú bien dices, tu misión es generar mejores empresas, no porque hagan mejores rendimientos, sino porque puedan detonar valor e impacto en todos los sentidos y uno de esos, pues es el que este mes se está reconociendo que a mí en lo personal me da gusto quedarme con la parte de los avances. Falta muchísimo, pero hay un día reconocido. Ya se convirtió en un mes. Empresas que han salido del closet también. Empresas que están reconociendo esto a un nivel en donde tú nos estás trayendo prácticas y estadísticas concretas. Y al final del día, como dice Paulina, que viva el amor, ¿no? Que viva... Exacto. Que viva el amor. Sí, 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 sin duda. Hay que ser optimistas, Luis, hay que ser optimistas. Pero seguir, ¿no? Seguir insistiendo, seguir presionando a las empresas y seguir hablando de casos de éxito, de acciones positivas y inspirar a las empresas a seguir ese camino. Perfectamente. Pues esperemos entonces que la generación que está poniendo esta condición de confiar en sus líderes y de todas estas prioridades, que pues, lo más pronto posible puedan llegar a puestos de liderazgo, que afortunadamente no tienes que ser el presidente de la nación para que puedas ser un project manager, un team manager y después tener otro puesto que vaya influenciando. Ahorita tenemos un proyecto que acabamos de empezar con alguien que tiene probablemente 28 años, yo diría, y que ha logrado a través de persistencia el convencer a un banco de primer piso, el hacer un proyecto totalmente disruptivo, pero sobre todo confiando en él. La regla de él es no se metan con lo que voy a hacer yo, ya les dije lo que voy a hacer y déjenme, en la medida en la que no nos mezclemos, va a ser exitoso eso. Así es que en las manos de gente como compañero o cliente que tenemos, es en donde confiamos nosotros, por supuesto, acompañado de nosotros. Yo vengo de una generación en donde siempre nos dijeron, les toca a ustedes. Y ya mucho tiempo después dije, ¿y ustedes qué rol van a tener? No, o sea, esto lo tenemos Claro. todos, ¿no? Así es que confío en que esto va a poder ir cobrando más forma, ya sea a través de normas internas, de protocolos, de todo esto que hemos dicho, que son puntos muy concretos. Además, recordar la consultora que tú mencionaste, si puedes recordar el nombre de la consultora y de la asociación que trae las prácticas. Son dos. Adil, Adil. que es, a ver, lo voy a buscar bien porque ya Yo te lo decirlo busco. mal, mis amigos de Adil me van a decir, a ver, por lo menos el nombre. Se llama Eh, Diversidad e Inclusión Laboral. Inclusión laboral, sí, es la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, es algo parecido a lo que yo había dicho. Y Pride Connection. Y Entonces, pues como ven, tienen opciones, así que la que mejor les acomode. adilmexico.com estoy escribiendo aquí. Adil México. Es el sitio por si lo quieren consultar y sobre todo apoyar y promover, ¿no? Porque necesitamos más asociaciones o más grupos o más consultoras como esta que nos pueden ayudar a todos a llevarnos de la mano porque no es un proceso, es una nueva forma de trabajar, de convivir y sobre todo de generar un valor compartido. Así es que les agradezco a todos los que participaron, a los que se sumaron, a los que regresaron al principio que no nos habíamos podido conectar y a los que preguntaron. Y sobre todo, una vez más, a ti, Eladio, por el tiempo que tienes, que siempre es limitado, pero te agradezco que nos apoyes en estas iniciativas y dejarte el compromiso de Trust contigo para apoyarte en cualquier iniciativa de este carácter o otro que puedas tener. Cuenta con nosotros, ¿no? Porque aquí, en este tema de inclusión, el que no suma, resta.
Pues muchas gracias a ti, Luis, y a Frost bueno, por invitarme y, bueno, por estar siempre siguiendo lo que hacemos y ver siempre de encontrar sinergias entre nosotros y hablar de estos temas que pues todavía hay mucho que decir. Perfecto. Oye, y aprovechando, no sé si quieres dar el espacio para comentarnos algo que vayas a hacer desde el ángulo de Forbes. ¿Están pensando hacer algo al respecto para que estemos al pendiente? Pero aún es confidencial, sí, pero es confidencial. Gracias por el espacio publicitario. ¿Sabes qué? Que una cosa que me gusta mucho de lo que tú haces es que traes una imparcialidad, una objetividad a los proyectos donde participas. Entonces, lejos de que haya una línea editorial, tú más bien lo que dices es el compromiso es con las empresas y el impacto. Y en este caso lo que hay que hacer es esto. Así es que, pues los invito a todos literalmente ahora que Eladio está al mando de la parte editorial de Forbes, al que estén al pendiente de cualquier iniciativa, porque como dice Eladio, pronto va a venir algo interesante. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias.